Josué capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me regala un amén para que le demos lectura a la palabra del Señor esta noche. Josué capítulo 1, versículo 1 dice, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y de todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Puede sentarse un momento para que meditemos acerca de esta palabra poderosa de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos Josué capítulo 1, nos damos cuenta que ahí lo que se está dando es un relevo acerca de un trabajo que ya se había iniciado. Nosotros tenemos que saber que las generaciones van a pasar y van a irá de generación en generación, pero hay algo que nunca, y las generaciones van a pasar, gente va a nacer, se va a desarrollar y tendrá que morir, tendrá que pasará muchísima gente, las generaciones van a pasar. Pero hay algo que nunca va a pasar, es la palabra de Dios, la obra de Dios. Y mientras Jesús no venga por su iglesia, en todo ese tiempo, generaciones tras generaciones seguirán pasando, pero la obra del Señor nunca se va a detener. Siempre habrá un trabajo en la obra del Señor. Pero ¿saben cuál es el éxito? Es que en toda generación haya un relevo que esté capacitado y que esté dispuesto a tomar lo que dejó la generación pasada. Aleluya. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso es cuando una generación se va y la generación que queda no es capaz de mantener o multiplicar lo que la generación pasada dejó. Aleluya. ¿Cuál fue el éxito de Moisés? El éxito de Moisés no es que él se desarrolló solo él, sino que desarrolló a alguien que pudo estar cuando él se ausentó. Porque hubieron grandes milagros con Moisés. Dios hizo grandes cosas con Moisés, pero él era simplemente un ser humano que un día debía de morir. Por lo tanto, debía de quedar alguien para seguir el trabajo que se había comenzado. Nosotros vemos que habla Abraham, después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob, después de Jacob vemos que hubieron grandes cosas en la Biblia, nació José. Pero cuando vamos al Éxodo, José, se acaba el tiempo de José y dice que vino un nuevo rey a Egipto que no conoció a José, por lo tanto dice que esclavizó al pueblo. Después de José no vemos a nadie haciendo la obra del Señor. Pasaron 430 años y no había nadie. Aleluya. No hubo un sucesor. Cuando nosotros vemos a David deja un sucesor, deja a Salomón. David hizo grandes conquistas. David
hay grandes profecías mesiánicas de David. David era alguien poderoso, alguien que amaba la presencia de Dios. Dejó a su hijo Salomón. Salomón hizo grandes hazañas, conquistó grandes reinos. Salomón edificó el templo de Dios, la casa de Dios. Salomón se llenó de grandes riquezas. ¿Saben cuál fue el problema de Salomón? Que cuando vino el liderazgo sucesor, cuando vino su sucesor, fue un total desastre. El sucesor dice que hizo grandes abominaciones, incitó al pueblo a pecar, se fue tras la idolatría. ¿Sabe qué pasó? Se partió el reino, comenzó un solo desastre. Entonces todo el éxito que ganó Salomón fue destruido porque las generaciones que vinieron no estuvieron capacitadas para mantener lo que habían dejado los anteriores. Ese gran templo un día se tuvo que destruir a causa de eso. Entonces, cuando viene la ordenanza para Josué lo que viene a hacer es a continuar el trabajo que había comenzado, Moisés. Moisés se había ido de Madián, había ido a Egipto y había sacado al pueblo, lo había pasado por el desierto, hubieron grandes milagros, se abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, sacó un agua de la peña, pero Moisés tuvo que desaparecer y no pudo entrar a la tierra prometida al pueblo. Usted se imagina que Moisés hubiera sacado al pueblo de Egipto, lo hubiera llevado por el desierto, todo eso, y al no poder estar Moisés para meter al pueblo a la tierra prometida, no hubiese habido un Josué para meter al pueblo. Aleluya. Hubiese sido de balde todo el trabajo realizado en el desierto. Pero había un Josué que estaba dispuesto a relevar a Moisés. Y nosotros debemos de entender que nosotros debemos de ser ese Josué, que estemos dispuestos a hacer trabajos que se dejaron. Nosotros debemos de ser ese Josué, que estemos capacitados, que estemos dispuestos a tomar los grandes retos que deja trabajar en el reino. Ser ese Josué que esté dispuesto a trabajar en la obra del Señor, que no se corra, que no se eche a un lado, que no retroceda, sino que tener ese carácter para poder ser de bendición al pueblo. Y vemos que hay algunos detalles que Moisés le habla, que el Señor le habla a Josué. Y los detalles es que primero le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le doy a Israel. Primero lo que le dice el Señor a Josué: levántate. O sea, Dios no le está diciendo a Josué: pasa el Jordán. Lo primero es que le está diciendo: levántate. Es decir, que si estabas caído tienes que levantarte, que si estabas desanimado tienes que levantarte, que si estabas queriendo retroceder tienes que levantarte. ¿Para qué tienes que levantarte? Para que después puedas pasar. No podemos pasar si primero no nos levantamos, si no nos levantamos de la depresión, si no nos levantamos del desánimo, si no nos levantamos de la frieza, no podremos pasar. Dios nos dice: para que sea un buen líder, para que sea alguien en el reino que va a hacer grandes cosas, primero levántate donde te has caído. Si te has caído de la oración, si te has caído, levanta la oración. Si la presencia del Señor ha caído, levántate y vuelve a hacer arder la presencia en tu vida. Si has descuidado en la lectura, levántate en la lectura. Si has descuidado en congregarte, te has caído, levántate y congrégate. Después de entonces vas a pasar, después de entonces vas a conquistar. Y le dice: vas a pasar, pero después pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Lo primero que le dice el Señor a Josué: primero vas a pasar tú. O sea, tú eres el líder, tú vas a dar el ejemplo. Porque a veces nosotros queremos que la gente pase, que la gente haga, que la gente se llene, que la gente se motive, que la gente se prenda, pero tal vez nosotros estamos apagados. Que la gente alabe, pero tal vez nosotros no alabamos. Que la gente se congregue, pero que tal vez nosotros no nos congregamos. Que la gente ore, pero nosotros no oramos.
Si yo quiero prender al pueblo, yo tengo que estar prendido primero. Si yo quiero que el pueblo ore, yo tengo que orar primero. Si yo quiero que el pueblo se anime, yo me tengo que animar primero. Yo no puedo venir desanimado a exigir que el pueblo se anime. Dios nos está diciendo, primero pasa tú, después va a pasar el pueblo. Primero del ejemplo tú, después el pueblo te va a seguir. Como ministros, como líderes del reino, ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor a través de esta palabra? Que el ejemplo, la punta de lanza somos nosotros. Si queremos bendecir a las generaciones que se vienen levantando, con gritos y con exigencias no lo vamos a bendecir. La mejor bendición que le vamos a dejar a las generaciones que se vienen levantando es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo de coraje, es nuestro ejemplo de gratitud, es nuestro ejemplo de búsqueda al Señor. Le dice, pasa, primero le dice, levántate, después le dice, pasa, y también va a pasar todo el pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ellos iban a conquistar una tierra, ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero le está diciendo, antes de que ese pueblo ponga un pie en esa tierra prometida, Josué, primero lo vas a poner tú, porque tú eres el ejemplo. El líder no va detrás, el líder va adelante, el líder va adelante, abriendo brechas, rompiendo caminos, batallando, guerreando. Si la gente no se quiere congregar, el líder se congrega. Si la gente no se quiere animar, el líder se anima. Si la gente no se quiere prender, el líder se prende. Si la gente no quiere adorar, el líder adora. El líder da el ejemplo, el líder continúa. El líder, cuando todo el mundo se va, los líderes son los que se quedan. Cuando todo el mundo retrocede, los líderes avanzan. Dios nos ha reunido esta noche como líderes, líderes que van a la punta de la lanza, líderes que van abriendo brechas, líderes que van dando el ejemplo, líderes que no retroceden, líderes que no se caen, líderes que continúan en medio de toda la adversidad. Levántate, pasa, y después va a pasar el pueblo. Alguien caído no puede dirigir. Primero tiene que levantarse. Y nosotros debemos de reconocer cuando hemos caído en algo, cuando tenemos algo caído, cuando la oración la tenemos decaída, cuando la búsqueda está caída, cuando tenemos decaído el ayuno, cuando tenemos decaído el congregarnos, para que el pueblo pueda animarse, nosotros demos el ejemplo. Le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le dice Josué, vas a llegar a un lugar. Lo que pise la planta de tu pie será tu territorio. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo ya os he entregado. No le está diciendo Dios a Josué, camina, levántate, anda, porque yo te voy a entregar. No, le dice, yo ya te entregué. Nosotros debemos de aprender a funcionar en el sistema de Dios. Y es que en el sistema de Dios, lo que para nosotros es presente, para Él ya es pasado. Por eso Él llama lo que no es como si fuese. Le está diciendo, aquella tierra prometida. ¿Sabes por qué le llamo prometida? Porque yo ya se los entregué. Lo que falta es que se levante un líder. Lo que falta es que se levante un pueblo y la tome. Lo que falta es que se levante un pueblo y ponga el pie en esa tierra. ¿Sabes que hay victorias y hay cosas que el Señor ya nos entregó? Solo falta de alguien que se levante en el espíritu y comience a conquistar, y comience a arrebatar, y comience a hacer grandes proezas en el reino. Porque el Señor no es que ya nos va a entregar, Él ya nos entregó, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. No dice que nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo, que ya lo hizo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Caminar, subir. Si está en los lugares celestiales, yo me voy a conectar con los lugares celestiales para pisar, para agarrar lo que Él ya me entregó, porque Él ya nos bendijo en tiempo pasado. Él le dice, ya yo les entregué. Esa tierra ya es de ustedes, esa tierra ya les pertenece, solo falta que tomen posesión de ella. ¿Sabe desde dónde les entregué? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates.
toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Saben lo que le está diciendo? Dice que ahí había aproximadamente más de 1200 kilómetros desde Líbano hasta el río Éufrates. Toda esa tierra es de ustedes. Solo necesitas levantarte, ir, y el pueblo también va a ir contigo. Lo que necesitan es poseer esa tierra. Y Dios nos ha reunido esta noche para poseer grandes proezas que el Señor tiene para nuestra vida, grandes territorios a nivel espiritual, grandes bendiciones que el Señor ya nos entregó en los lugares celestiales. Lo que está diciendo es: necesito de un líder, necesito de alguien que se levante, alguien que corra, que posee esos lugares, porque también va a haber una generación que va a ver nuestro ejemplo y va a poder conquistar también. A través de la conquista de Josué, el pueblo también pudo conquistar. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe que cuando vamos a hacer conquistas, van a haber cosas que nos van a parecer al revés? Y el enemigo va a querer destruirnos, porque no hay nada más peligroso cuando alguien se levanta, y se levanta con ese espíritu valiente de conquistar, con ese espíritu valiente de no retroceder, de caminar, de permanecer en la brecha. El enemigo no va a estar contento. Cuando Moisés se fue a querer libertar al pueblo, ¿sabe con qué se encontró? Con que el faraón no le escuchaba. Y a causa de que el faraón no lo escuchó y lo sacó del palacio, dice que comenzó a oprimir más al pueblo. Las cargas de trabajo fueron aún más pesadas, a tal punto de que tampoco los israelitas le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Veniste a querer rescatarnos, pero más bien nos hiciste un daño, no queremos verte. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel despreció a Moisés. Y después Moisés le dice al Señor: ¿cómo voy a ir a ver a Faraón si no me escucha ni Faraón ni tampoco me escucha el pueblo? O sea que el Señor le dice: vas a libertar al pueblo, y ahora que tiene de enemigo al Faraón y tiene un enemigo al pueblo de Israel, porque los oprimieron más todavía. Porque cuando alguien se levanta para arrebatar, para conquistar, las luchas van a ser más. Si Moisés se ha quedado en Madián sentado, dormido en su cama, ¿qué lucha iba a tener? ¿Cuáles eran las luchas para Josué? Si se ha quedado en el desierto, dormido, esperando a morir, no hubiese luchado contra todos sus enemigos, no hubiese conquistado los muros, no hubiese peleado con nadie, con los anaseos, no hubiese peleado con todos esos ejércitos. Pero si él se disponía a levantarse y a pelear, sabía que venía una guerra, venía una lucha. También nosotros, cuando decidimos pararnos en la brecha y querer avanzar, querer crecer, querer ser mejores en el Señor, las luchas se van a intensificar más. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. El Señor le comienza a recordar las proezas que hizo con Moisés. ¿Sabes? Con Moisés, él le está diciendo: con Moisés yo pude librar al pueblo de Israel de Egipto. Con Moisés yo pude dividir el mar. Con Moisés pudo caer maná del cielo. Pudo salir agua de una roca. El Señor le comienza a recordar las maravillas, las proezas que hizo con Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés, ¿sabe qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que le está diciendo no es que a ti se te olvidó cuál es tu descendencia. Lo que te estoy diciendo es que viene de un linaje, viene de gente que ha conquistado grandes cosas, y que así como estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob, también voy a estar contigo. Y el Señor nos dice: así como estuvo con esos grandes hombres, también está con nosotros. En Dios haremos grandes proezas, en Dios vamos a conquistar. También tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que con Él somos más que vencedores. Nos está diciendo: tenemos
tenemos linaje de reino, tenemos linaje de gente vencedora, de gente que ha triunfado, de alguien que clavó en nuestros pecados en la cruz del Calvario, de alguien que derrotó a los principados, los potestades, los exhibió públicamente. Amén. Y tuvo victoria. Amén. Entonces, ¿qué nos puede detener si venimos de descendencia de gente que ha conquistado grandes cosas? No nos podemos amedrentar, no podemos retroceder, no podemos caer, porque somos más que vencedores en Cristo. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le está diciendo, tú eres quien he elegido para esta misión. Necesito que venzas, que puedas repartirle al pueblo. El Señor nos ha escogido a nosotros para misiones específicas, nos ha escogido para conquistar cosas grandes. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria a Dios. Para guardar la palabra del Señor, ¿sabe qué se necesita? Se necesita ser muy valiente. ¿Para qué le dijo solamente esfuérzate y sé muy valiente? Solamente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que, mire, Josué iba a pelear con grandes ejércitos. Pasó por muchas conquistas. Pero el Señor no le dice, esfuérzate para que con tu espada rompas a tus enemigos, para que con tu espada abra brecha. Esfuérzate para que la lanza pueda penetrar a tus enemigos y puedas abrirte en medio del pueblo. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, Josué, que si tú cuidas la ley que yo le mandé a Moisés, si tú cuidas de hacer conforme a lo que yo mando, entonces tú vas a tener mi protección. Entonces yo voy a ser tu ayudador. Tanto así que los ejércitos eran grandes, numerosos, y ¿sabe qué? Humanamente Josué no podía derrotarlos, pero entonces el Señor desde arriba mandaba piedras del cielo y derrotaba a los enemigos. Solamente esfuérzate de cuidar, de hacer las cosas como están escritas en la palabra, de guardar mis mandamientos. El resto, yo voy a ser tu ayudador, yo voy a ser el que voy a ir contigo a la guerra. Humanamente no vas a poder destruir todos esos enemigos, pero yo te voy a ayudar a destruirlos. Humanamente los muros no se pueden caer, los muros no se Jericó está esa tierra, ese lugar, esos muros están fortificados. Humanamente misiles, lo que sea, bombas, eso no lo puede derribar humanamente, pero si guardas mi ley, yo voy a derribar los muros por ti. O sea que el Señor dice, esforcémonos para guardar su ley, para guardar sus mandamientos, para guardar su palabra. El resto el Señor va a ser nuestro ayudador. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuánto? Todo te saldrá bien. ¿Cómo? Guardando la palabra del Señor. Qué poderoso es que no es con fuerza, no es con ejércitos. Es con el Espíritu de Dios. Amén. Porque si fuera así, veamos lo que dice Primera de Reyes 9:2. El rey, el rey pudiera decirse de los más grandes que ha pasado por esta tierra, con grandes riquezas.
con ejércitos grandísimos. Le dice, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo al Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por oprobio y refrán de todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor en esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Le dice a Salomón, mira Salomón, el éxito de tu reinado y el éxito para que tus generaciones sean benditas solamente va a ser que guardes mis mandamientos, que te mantengas en integridad de tu corazón, que en integridad de corazón y en equidad. Si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, un hombre íntegro, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, le está diciendo solamente esforzarte en guardar mi palabra. No te preocupes por los enemigos que vengan detrás de ti. No te preocupes por los grandes ejércitos que quieran conquistarte. Preocúpate por guardar mi palabra y yo voy a pelear por ti. El Señor peleará por nosotros y vosotros estaremos tranquilos. Solamente preocupémonos en guardar la palabra. ¿Cuál iba a ser la preocupación de Salomón? Guardar su palabra, ser obediente a Dios, y el Señor le iba a dar todas las victorias. Pero el Señor le dice, mas si obstinadamente te apartás de mí, vos y tus hijos, y no guardar mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueras y sirvieras a dioses ajenos y lo adorares, yo te voy a cortar. Entonces, ¿cuál es la preocupación de nosotros? Guardar la palabra del Señor. ¿Cuál va a ser el éxito de todo líder, de todo cristiano, cuando nos apeguemos a la palabra de Dios, cuando andemos en obediencia? Porque el Señor puede tener grandes promesas para nosotros, pero si hacemos como le dice a Salomón, si obstinadamente te apartás y pecas y vas a adorar a otros dioses y prácticamente te olvidas de mi ley, yo también puedo cortar esos propósitos grandes. Aleluya. ¿Cuál era el mandamiento para Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar la palabra. Somos la generación que vamos a realizar grandes conquistas, que vamos a provocar grandes avivamientos, que vamos a movernos grandemente en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero para eso necesitamos ser muy valientes. Amén. Esforzarnos, ser gente esforzada, ser gente no blandengue, ser gente que sea punta de lanza. Le dice a Josué, vas a ir tú primero, después va a ir el pueblo. Necesitamos ser gente que abra brecha. Que aunque vengan desánimos, nosotros vamos a poder levantarnos y caminar. Que aunque vengan crisis, vamos a levantarnos en medio de las crisis. Que aunque vengan enfermedades, nos levantaremos en medio de las enfermedades. Seremos gente resiliente, gente que no lo detiene nada, gente que pueda venir lo que pueda venir, pero nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir creciendo, nosotros nos vamos a esforzar por guardar la palabra del Señor, y de lo demás dejémoslo a Él.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás déjamelo a mí, dice el Señor. Lo demás va a venir por añadidura. Ser gente valiente, forzada. Ser gente de punta de lanza. Que va a ir al frente cada día, dando el ejemplo. Siendo los principales que vamos a provocar los avivamientos, las cosas grandes en el Señor. Quiero que se ponga de pie esta noche.